Yo creo que no. Voy a comenzar a grabar. Muero. Bueno, entonces estos ensayos de ELISA van a utilizar, ya ustedes saben, las enzimas porque hay muchos ensayos, por ejemplo, los RIA que utilizan radioisótopos, los FIA que utilizan entonces fluorocromos. Entonces los ELISA utilizan entonces enzimas para lograr evidenciar la presencia entonces de lo que se está buscando. Se utilizan en todo para la detección de múltiples antígenos y anticuerpos también. Se utilizan también en las alergias a diversas sustancias como la leche, el maní, lo que son las almendras y la clara de huevo también. Bien, también. A los ELISA, ya ustedes saben, han estudiado en inmunología que hay diferentes formas en las cuales estas pruebas se pueden ir desarrollando. Pueden ser ELISAs directos, en donde vamos a tener los pocillos o el soporte donde ocurre la reacción, que son cubetitas y estas cosas que se introducen en los equipos. Allí vamos a tener, por ejemplo, aquí en este ELISA indirecto, vamos a estar, los pocillos van a estar tapizados con el antígeno del cual se quiera buscar la respuesta inmunológica en la persona. Luego se le añade el suero y si la persona tiene los anticuerpos contra ese antígeno, se van a unir y luego se le añade el conjugado, que sería un anticuerpo unido entonces a una enzima. Este tipo de reacción es directamente proporcional. La cantidad de anticuerpo presente en la cantidad de luz emitida o de color emitido es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos que tenga la persona y eso por ende tiene que ver entonces con la reactividad de la enfermedad. Estos ELISAs de tipo competitivo, que hay bastantes casas comerciales que trabajan bajo esta técnica, vamos a tener entonces una competencia entre los anticuerpos que están en el suero de la persona y anticuerpos entonces que están propios del mismo reactivo. A mayor cantidad de anticuerpos del suero de la persona, estos se unen a los antígenos que están tapizando el soporte y desplazan los anticuerpos que están unidos a enzimas. Y eso lo que hace es, al desplazarlo, minimiza la cantidad de luz entonces que se va a producir producto de la reacción. Al contrario, al tener poca cantidad de anticuerpos en el suero de la persona, esos sitios de los antígenos son ocupados por los anticuerpos del reactivo, se va a producir una gran cantidad de de color y eso va a ser entonces proporcional a la cantidad, va a ser inversamente proporcional a la cantidad entonces de anticuerpos que tenga el paciente en el suero. O sea, que a mayor cantidad de anticuerpos, perdón, a mayor cantidad de anticuerpos en el suero de la persona, vamos a tener menor luminiscencia o menor colorimetría y a menor cantidad de anticuerpos en el suero de la persona, vamos a tener entonces mayor presencia de luz. Entonces, este tipo de reacción en los ELISAs competitivos es una reacción inversamente proporcional. A mayor luz, menor cantidad de anticuerpos. A menor luz, mayor cantidad de anticuerpos. Este ELISA de captura también se le conoce como los ELISA sándwich, en donde los soportes van a estar tapizados con anticuerpos, más que nada monoclonales, para poder entonces capturar los antígenos que estén solubles en la muestra del paciente y luego se le va a añadir un conjugado que es un anticuerpo marcado con una enzima y ahí ocurre el sándwich. En este caso, la cantidad de luz que se vaya a producir es directamente proporcional a la cantidad del antígeno soluble que esté en la muestra del paciente. Los ELFA es una tecnología muy similar a los ELISA, solamente que las enzimas
va a haber un compuesto fluorescente en donde en el ELISA se mide entonces la coloración directa que va a ocurrir producto entonces de la unión de las enzimas con su sustrato y produce entonces un producto de una coloración específica, y eso es lo que se mide. En este caso no van a estar unidos ese tipo de moléculas, sino que vamos a tener fluorescencia. Hay una casa comercial que ha impulsado mucho este tipo de tecnología. Es una casa comercial francesa que se llama Biomerix se dice. Y en este tipo de tecnología tenemos dos compuestos principales para los equipos, que son los cartuchos, que son esas plaquitas que se ven en la parte de abajo como de colores. En ese tipo de, para ver si se ve aquí, en este cartucho que tenemos aquí van a estar contenidos diversas sustancias que conforman los procedimientos como un ELISA, donde hay que lavar, hay sustancias de lavado, detergente, etcétera, y va a ser el soporte donde usted va a colocar la muestra. En la parte de arriba se ven como unas bolitas. Esas bolitas en realidad uno mete unos conos, son conos, y en esos conos entonces se va a dar ahí la reacción. Esos conos tienen que agregarse, siempre tienen que colocarse correspondientemente a su cartucho. Cada uno está fabricado para que trabaje con su propio cartucho bajo las condiciones entonces de cada prueba. No se puede mezclar y no se puede, imagínense que usted no coloca un cartucho, no está haciendo nada, no se está midiendo absolutamente nada y va a perder el tiempo, usted va a perder su tiempo y va a tener que montar otra vez la prueba. Entonces, aquí tenemos el cono va a ser una especie de punta en donde va a ser la fase que aspire también el suero y aspira los demás diluyentes, las soluciones de lavado, aspira el sustrato, todo eso lo realiza el cono. Pero la reacción se va a dar ahí mismo también en el cono. Vamos a ver ahorita un video, voy a buscarlo, para que vean cómo funciona entonces esta tecnología. Y en este caso entonces va a haber, lo que se va a medir es la cantidad de fluorescencia que va a ser directamente proporcional entonces a la cantidad del analito que se está buscando. Bien, chicos, aquí tenemos unas pruebas, en este caso, en esta diapositiva se está evaluando la prueba de VIH. Miren abajo en donde salen unas gráficas que dice desde el día 0 de infección hasta las 8 semanas. En los ensayos de los ELISA o de los ELFA siempre se habla, por ejemplo, de generaciones. Así se habla también de otras cosas, me imagino que de carros o de carburadores, no sé, de otras cosas. A medida que van cambiando las generaciones, se logra entonces una mejoría en la habilidad que tiene la tecnología para poder entonces encontrar o evidenciar la presencia de lo que se está buscando. Se dice entonces que en los ensayos de primera generación, que eran los ELISA más sencillos, se podría lograr a las 6 semanas encontrar o diagnosticar anticuerpos de tipo IgG en los pacientes con VIH. Ya para IgG ha pasado bastante tiempo, ha habido una reconversión bastante en el tiempo para la aparición de ese tipo de anticuerpos y demoraba mucho pues poder diagnosticar un paciente. En los ensayos de segunda generación todavía estábamos diagnosticando anticuerpos de tipo IgG. En los de tercera generación y tercera generación ya venían incluidos la detección, se podía lograr la detección de anticuerpos de tipo IgM aproximadamente 4 semanas. En los de cuarta generación lograba, además de poder diagnosticar anticuerpos de tipo IgG, IgM, la fracción proteínica, entonces el antígeno P24, que es propio entonces de este virus, a las tercera semana podría entonces diagnosticarse este antígeno
y eso le da súper rapidez entonces al diagnóstico de los pacientes positivos. Ya para los de cuarta generación, también se logra acercarse un poco más a, a los días en donde estén más cerca de la infección, al periodo de infección. Se acorta ese periodo de ventana que decimos en los de cuarta generación. Tenemos ahora ELFAs y ELISAs de quinta generación en donde se acorta muchísimo más la brecha. A partir, por ejemplo, de una semana, 8 días, estamos diagnosticando entonces este tipo de virus. Podemos localizar mucho más rápido, encontrar a los pacientes mucho más rápido, a los pacientes positivos. Y eso es muy necesario porque, por ejemplo, en banco de sangre se necesita tener las pruebas o las marcas comerciales o el tipo de metodología que acorten muchísimo ese periodo de ventana y donde uno pueda lograr entonces diagnosticar en un periodo muy corto esos pacientes que están positivos, porque imagínense tener un paciente infectado que no logre el reactivo, no tenga la capacidad entonces de poder diagnosticarlo. En el banco de sangre se ha logrado acortar eso con la medición entonces del material genético. Las pruebas se llaman NAT, material genético del virus, del VIH sobre todo, y el periodo es muy corto. Creo que estamos hablando alrededor de 4 o 5 días en la detección entonces de estas partículas, y eso se estila que en todos los bancos de sangre, por norma, deberíamos llegar entonces a poder realizar esa detección sobre todo ese virus que es mortal. No hay cura contra ese virus. Bien, chicos, entonces todas estas pruebas que hemos visto, lo que es ELISA y las ELFA, sobre todo se pueden extrapolar, o sea, estas determinaciones pueden lograr ser medidas a través de esta tecnología. Como pueden ver aquí, todo lo que es la tiroides, todo lo que son las hormonas de reproducción, de fertilidad, los marcadores tumorales, alergia, otro tipo de hormonas como la ferritina, cortisol. También podemos ver, aquí miren que se logra medir, por ejemplo, antígeno de superficie, se está midiendo directamente al antígeno del virus. También se pueden medir los anticuerpos contra el virus, el HIV. Hay diversas metodologías. TORCH, que son todas las enfermedades que le podrían afectar en el embarazo a una mujer. Antígenos, diferentes antígenos de detección. Y en esta sección también se logra poder diagnosticar anticuerpos, autoanticuerpos que causan estas enfermedades que son raras, desconocidas, con una sintomatología que es muy difícil llegar al diagnóstico seguro o certero. Por ejemplo, los anticuerpos antinucleares, anticentrómeros, antimitocondriales, antifosfolípidos. No sé si les dije una vez que había visto un catálogo del Gorgas en donde ellos hacen este tipo de autoanticuerpos y era una cosa como ¿qué les había dicho? Como un directorio telefónico, o sea, increíble. Yo creo que de las células te pueden obtener absolutamente todo, pueden hacer absolutamente de todo. Y estas pruebas son muy complementarias, siempre tratan de tirar varios a la vez para poder entonces hacer el diagnóstico más preciso de la enfermedad. Bien. Chicos, ¿alguna consulta? Profe, una consulta. Cuando usted hablaba de la ELFA y de la ELISA, a nivel de utilidad, si comparamos lo que es especificidad y sensibilidad, ¿cuál viene siendo mejor? ¿O están a la par? Los ELFA ahorita mismo tienen más sensibilidad que los ELISA. Dependiendo de cómo, dependiendo entonces de los equipos que nosotros vamos a adquirir, porque
si yo estoy manejando un ELISA de inmunocromatografía y no puedo compararlo con un ELFA en donde están manejándose equipos automatizados. Pero si me dices, los ELFA ahorita están a la vanguardia, ellos tienen más sensibilidad. Con todo esto que le meten las casas comerciales, a medida que va pasando el tiempo, le van adicionándoles más tecnología, pero si ahorita mismo, es que el ELFA es una modificación del ELISA, son ELISAs modificados, solamente que no están trabajando directamente con las enzimas, sino que además de las enzimas, te adiciona entonces una molécula de fluorocromo. Ah, ok. Pero es lo mismo, es un ELISA. Es un ELISA solamente que no se queda en la producción de color a través de la reacción enzimática, sino que además de la enzima te añade una molécula de fluorescencia para que entonces sea determinado por un láser que lee el fluorocromo. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Ajá, voy a... Espérense, yo tengo un video del ELFA para que lo vean aquí. A ver si quieren. ELFA. Creo que es esto. Aquí les puse, chicos, este equipo se llama VIDA, se le dicen VIDA si son equipos grandes. Déjenme quitar el sonido. Si son equipos más pequeños, les dicen mini VIDAs. Entonces aquí vamos a tener, si ven ahí, están colocando los cartuchos y están colocando los conos. En los conos ocurre la reacción. Tiene códigos de barra para el nombre de los pacientes. El cono va a absorber la muestra, va a pipetear la muestra. Y en el cono están, por ejemplo, los anticuerpos fijados contra el antígeno que pueda estar entonces en el suero del paciente. Va a ser el lavado, como si fuera un ELISA igualito. Va a ser un lavado, va a absorber el conjugado, que es un anticuerpo marcado con una enzima, la fosfatasa alcalina. Va a ser el lavado y se va a pipetear entonces el sustrato. El sustrato entonces que tiene, creo que aquí es la fluorescencia, en el sustrato están los compuestos de fluorescencia y va aquí para ver, cuando ocurre entonces el catabolismo de la enzima, va a producirse unos productos fluorescentes. Esos productos fluorescentes van a ser vaciados a esta cámara que está aquí, que es la última cámara de ¿cómo les digo? Ay, ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó, de la plantilla, de donde está donde está contenido el washer y todo esto. Entonces, allí, el mismo equipo tiene una luz que hace incidir entonces el rayo láser para leer la fluorescencia producto de la reacción entonces con la enzima, y allí entonces tiene una lámpara de luz ultravioleta, de luz que puede detectar la fluorescencia, y eso entonces es lo que va a medirse. Los benditos cartuchos se llama eso. Entonces en esos cartuchos, en el último cartucho va a estar contenido los residuos de fluorescencia, y eso es lo que va a leer el equipo. Estos equipos son muy buenos.
solamente que son súper costosos. Es costoso, se utiliza más que nada en hospitales que pueden entonces sufragar este tipo de tecnología, pero son súper buenos. Entonces, por eso el sistema de salud la sufraga y los sistemas privados también la sufragan, como por ejemplo hospitales. Si usted trabaja, si usted tiene un laboratorio clínico pequeño suyo, no va a poder sacarle el costo del reactivo porque es muy caro. Entonces, ¿qué le conviene a usted? Trabajar con ELISA, que tienen prácticamente la igual sensibilidad, pero son como al ser manuales, de repente puede hacer usted todo el procedimiento manual y tener un lector de ELISA en donde te va a dar el resultado en lo que se esté buscando, en las medidas. Así que esas son las cosas que hay que sopesar. La tecnología prácticamente es la misma y tiene muy buena especificidad y sensibilidad, pero hay que ver entonces qué le conviene más a uno, lo que uno pueda ofrecer, y recordemos que el laboratorio es un negocio, pero debe ser un negocio bien llevado para dar un buen servicio. ¿Alguna consulta o algún aporte, chicos? Mañana vamos a ver un catálogo, ya yo se lo subí a la plataforma. Es un catálogo de pruebas del Gorgas para que veamos. Quiero que a cada uno va a leer, como la vez pasada, va a leer su prueba. Ahorita les voy a subir por el WhatsApp qué página le toca a cada uno y qué prueba le toca a cada uno. Esas pruebas te dicen cómo debe ser el envío, porque recuerden que el Gorgas y el laboratorio de referencia es un laboratorio de referencia. Así que todo debe ser enviado correctamente para que ellos te realicen los exámenes. Así que vamos a ver las temperaturas, los documentos que hay que enviar y eso para que ustedes tengan una idea. Y también el embalaje. Ustedes han visto algo de embalaje, me imagino. Entonces vamos a repasar eso del embalaje mañana entonces en la clase a la 1:40. Dios primero. Está bien, profe. Bueno, Está bien, chicos. profe. Gracias, profe. Está bien, profe. Gracias. Gracias.